es abrir. ¿Lo estáis viendo todos? Sí. Vale, genial. Nos quedamos aquí la última vez con el inicio de lo que era la terapia del doctor Alfred Tomatís. ¿Necesitáis que hagamos un recordatorio de algo previo a esto o vamos directamente a esto? Pues por lo menos un par de pinceladas, ¿no, Maricruz? Para poder retomar desde donde dejamos, pero pinceladitas pequeñas, yo creo. Vale, pues entonces volvemos al No, inicio. pero no tanto, o sea, pinceladitas. O sea, yo digo, empecemos por Alfred Tomatís probablemente. Espera un momentito, que lo que quiero ver, si todo esto yo creo que no es necesario. Los objetivos de la presentación: conocer los patrones madurativos del desarrollo, compartir las herramientas que utiliza, cómo lo hago paso a paso, desarrollo de la autoestima en la medida en que aumentan el neurodesarrollo y las habilidades personales. Esto lo tenéis claro todos, ¿verdad? Yo diría que hasta los nervios, yo creo que más o menos está todo claro. O sea, yo creo que arrancamos capítulo con todo lo que es la terapia auditiva, más bien. No, espera, porque quiero ver aquí una cosa que me parece importante hacer el recordatorio. Vale. ¿Cuál es la complejidad del tratamiento que nosotros estamos haciendo y por qué funciona tan bien? Porque estamos teniendo en cuenta simultáneamente los tres cerebros en varias terapias diferentes. Estamos teniendo en cuenta el cerebro reptiliano, el límbico y el cortical, tanto con la audiopsicofonología como con la neuromotricidad, como con los reflejos primitivos, con el acompañamiento emocional también, en el caso de que la persona lo requiera, ¿no? Celia sabe muy bien de lo que estoy hablando con esto. Con Pedro hemos tenido menos necesidad en esa dirección porque hemos trabajado más en el asunto de la voz, y el ir acompañando en estos tres cerebros con las frecuencias bajas en el cerebro reptiliano, con las frecuencias muy agudas a partir de 3000 hercios en adelante, el oído humano llega hasta los 20.000 hercios aproximadamente, y en la zona de cortes en 1000 y 3000 hercios. Pero esto también implica que luego en la neuromotricidad vamos a trabajar el reptado para todo lo que es el cerebro reptiliano, el gateo y el oseo para lo que es el cerebro límbico o cerebro medio o emocional, y luego en el córtex vamos a trabajar con el sienta-levanta y con el caminar cruzado. Con los reflejos primitivos nos centramos fundamentalmente en tronco cerebral, porque cuando desbloqueamos aquí, espérame un segundo. Alba, ¿no puedes entrar? Vale, dile a Pepe, por favor, que te mande el enlace. ¿Vale? Venga, un besito. Es que era Alba que estaba intentando entrar y no lo lograba. Con los reflejos primitivos nos centramos fundamentalmente en el cerebro reptiliano, en el tronco cerebral, porque una vez que esto se desbloquea, el cerebro tiene mucho menos trabajo y no necesita hacerle el trabajo al tronco cerebral, es decir, no necesito controlar el equilibrio ni el ritmo desde mi córtex, sino que el propio tronco cerebral, de manera completamente automatizada, lo hace sin que yo tenga que pensar cómo hacerlo. Y luego en el acompañamiento emocional trabajamos siempre desde el aquí y ahora, es decir, lo que tengo en este momento, lo que me está ocurriendo en este momento, y no me dedico a plantearme lo que va a pasar en el futuro, lo que pasó en el pasado, porque desde el aquí y ahora es desde donde yo tengo mi responsabilidad y desde donde yo puedo hacer cambios. Yo no puedo hacer cambios en lo que pasó con mis papás en el pasado, pero sí puedo hacerme responsable de lo que hago aquí y ahora en este momento. El vínculo con el terapeuta también es muy fundamental, porque desde el vínculo
el terapeuta tiene la posibilidad de transmitir unas informaciones y un sentir que la persona que está viviendo dentro de su mundo neurótico no está pudiendo percibir. Pero cuando se coloca en el aquí y ahora con un vínculo seguro, a partir de ahí sí se pueden producir grandes cambios o pequeños cambios que hacen la vida mucho más llevadera, ¿no? O mucho más feliz, o mucho más tranquila, o mucho más relajada. Y finalmente la aceptación de la sombra y de la luz, es decir, de lo que me gusta en mí y en los demás, y de lo que no me gusta ni en mí ni en los demás. Desde esa aceptación de que nadie es perfecto y de que todos tenemos, bueno, pues cosas para resolver, viene una capacidad de humildad que nos permite tener mucha mejor conexión con el entorno, con los demás, ¿no? Con este cuadro es como nuestro mapa desde donde nosotros nos movemos para poder ir haciendo el acompañamiento a cada persona en donde se encuentre en ese momento esta persona. ¿Alguna pregunta, alguna duda con esto que acabo de explicar? Todo claro. Pues seguimos entonces y nos vamos. Toda esta parte del tronco cerebral yo creo que os quedó claro. ¿Tenéis alguna duda aquí? No me decís nada. Decirme que sí, que no, porque como no os veo... ¿Ves? No. Vale. Entonces, continuamos. Vale, todo esto de lo que son las semillas del neurodesarrollo humano lo tenéis claro, y lo que son los frutos, que sería que escuchar no es lo mismo que oír, que sentir sin reactividad y con disfrute no es, o sea, es el objetivo de esta terapia, de que tengamos la capacidad de poder llevar a nuestra racionalidad aquellas cosas que de otro modo saltarían como chispas, o sea, con reacciones completamente involuntarias. Pero desde esas reacciones involuntarias es desde donde podemos tener a un papá que pega a un niño, o a un papá que grita a un niño o a una mamá, o un niño que le pega una patada a su hermano. Entonces, toda esa reactividad al final no nos ayuda a vivir mejor. Con lo cual, no se trata de negarla, pero sí se trata de integrar para que podamos pasar esa información al córtex y tomar decisiones desde ahí, ¿no? Los frutos de eso serían escuchar mejor, que no es lo mismo que ver, la capacidad para poder hablar, la capacidad para poder leer, para poder escribir, para mejorar el comportamiento, pero en adultos, por ejemplo, la capacidad para relacionarse, para obtener buenos resultados en lo que te propongas. Si eres un niño, en escolares, pero si eres un adulto, pues a lo mejor te estás preparando una oposición. El cambio del sistema de creencias más amable con uno mismo también repercute en que un sistema de creencias más amable con uno mismo acaba repercutiendo en los demás, y no puedes evitar que si te comprendes y te respetas a ti mismo, al mismo tiempo puedas comprender a los demás y respetar mejor las decisiones de los demás, aunque te parezcan que serían cosas que tú no harías, pero no te pones en la crítica ni en la queja, sino que te pones en el entender que el otro es otro, y que igual que en el ajedrez los movimientos son completamente diferentes de un caballo a un alfil, o a una torre, o a un rey, o a una dama, pues de la misma manera los seres humanos nos movemos de diferentes maneras en esta vida, con lo cual entender que el yo-tú se da, pero se da desde un lugar de respeto por las actuaciones del otro, independientemente de que las pueda o no las pueda comprender. Otra cosa diferente es que yo
me deje arrastrar a las actuaciones del otro, porque el otro quiera que yo me deje arrastrar a esas actuaciones del otro. Esto es otra cosa distinta. Es decir, yo también tengo unos límites y yo también voy a decir te puedo comprender, pero yo esto no lo quiero en mi vida. Esto no es para mí. Y desde esta posición me pongo en un sitio mucho más amable, tanto para el otro como para mí mismo. Amable para el otro, que a lo mejor no le gusta escuchar lo que tú le estás diciendo, pero lo que está clarísimo es que no le estás engañando, le estás diciendo la verdad, ¿no? Desde este lugar las relaciones se pueden mantener mucho más sanas. Y seguimos y ya vamos a pasar toda esta parte de los pares craneales, yo creo que quedó muy bien explicada. Pedro, tú no estuviste en la de los pares craneales, ¿la viste luego? Ya, pero la vi posteriormente, sí, sí. Vale, entonces todo esto está claro. Muy bien, pues vamos directamente al oído. Si todos los pares craneales quedaron claros, los neurotransmisores os los explicará Alba en este jueves que viene, no, que le toca a Liliana con el coaching, sino en el otro jueves. Esta parte de neurotransmisores la va a hacer ella. Y, a ver un momentito, que ya llegamos al oído. Vale. Para el doctor Alfred Tomatís, el oído tiene la función de unir a la persona y a su conciencia con el mundo que le rodea. Es decir, que es como una antena, es como tener una antena puesta que siempre nos permitió, cuando vivíamos en la selva, un ruido, quiero decir, en los tiempos ancestrales, un ruidito nos permite saber que hay alguien más y nos permite saber si queremos protegernos o queremos huir, que esto corresponde mucho con el tronco cerebral. El oído tiene la función de unirnos, pero también de protegernos. Es como nuestra antena, ¿no? Las tres funciones primordiales del oído son la función de escucha, la función vestibular y la función energética. Si queréis os lo explico un poquito más, pero van a venir ahora diapositivas posteriores que lo van a aclarar todavía más. La función de escucha se diferencia de la función de la audición en que la función de la audición es completamente pasiva, mientras que la función de escucha es una función activa. Es una función en donde yo pongo el interés en enterarme de lo que está ocurriendo. Y no es lo mismo oír que escuchar, porque lo que oigo muchas veces me pasa desapercibido, lo que escucho no. Lo que oigo me puede poner en alerta en un momento determinado, pero necesito la escucha para poder relacionarlo con las informaciones que yo ya poseo. La función vestibular es la función del equilibrio, es la función del ritmo, es la función de la coordinación y es una función que me permite la seguridad en mí mismo. Porque si yo no puedo tener, si no tengo equilibrio, pues claro, no tengo confianza en mí mismo porque es que me puedo caer en cualquier momento. Y si yo no tengo confianza en mí mismo, va a ser complicado que pueda tener confianza en otro. La función energética nos la dan los sonidos agudos. Cuanto más agudos son los sonidos, por ejemplo, una cascada. Imaginaros las cascadas, las cataratas del Iguazú, por ejemplo. Esas cataratas del Niágara o cataratas del Iguazú o cataratas cuando cae esa agua a lo bruto, esto es un sonido de la naturaleza, igual que el aire que corre entre los árboles, que genera sonidos de muy alta vibración. Estos, o por ejemplo el canto de los pájaros, todos estos sonidos de alta vibración nos hacen reenergetizarnos muchísimo. Un paseíto por el jardín botánico o por el retiro te puede sacar de un mal momento. O sea, es así de sencillo. El entrar en contacto con la naturaleza
y el subir mis frecuencias internas genera mucho bienestar para la persona, ¿no? Este es el oído, tanto el conducto auditivo externo, como, o sea, este de aquí, el conducto auditivo externo. Esto es el oído, tal y como lo conocemos, lo que es nuestra oreja. Y luego tenemos el oído medio, donde tenemos el músculo del estribo, que lo tenemos aquí, el músculo del martillo, que lo tenemos aquí, y el yunque. Esta es la diferencia entre la teoría del doctor Bekesi y la del doctor Alfred Tomatís, es que el sonido para el doctor Alfred Tomatís entra en el oído, vibra en el tímpano está inserto dentro del hueso temporal, el hueso vibra, lleva el sonido al oído interno y se hace la acomodación en la cadena de huesecillos, mientras que la teoría del... No sé si os he dicho que era la teoría del doctor Bekesi, pero esta que acabo de explicar es la teoría del doctor Tomatís. Y la teoría del doctor Bekesi es que entra el sonido desde fuera, pasa a través de la cadena de huesecillos y pasa al oído interno. Para el doctor Tomatís esto no era posible porque, como tenemos músculos dentro del oído medio, amortiguan el sonido, mientras que el hueso lleva el sonido de una manera muchísimo más rápida y la cadena de huesecillos acomoda después de que ha entrado el sonido. Y el trabajo que nosotros hacemos está basado en las investigaciones del doctor Alfred Tomatís y no funcionaría si lo que dice el doctor Tomatís no fuese cierto, porque el vibrador que tenemos en la parte alta de la cabeza, ese vibrador está estimulando a través del hueso, pero cuidado porque también está estimulando todos los pares craneales simultáneamente. Entonces, estamos haciendo un trabajo madurativo tanto en los pares craneales como en a la hora de conducir el sonido, se conduce de una manera mucho más rápida, ¿no? Maricruz, a ver si entiendo lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo es que la diferencia entre los dos doctores, uno, que no era Tomatís, no me acuerdo el nombre, sí. Al doctor Bekesi le dieron el premio Nobel en los años 60 por su teoría auditiva. Ok. Y él lo que dice es que los sonidos entran por el oído y lo que los hace llegar hasta el oído interno son los huesos del oído, ¿sí? Mientras que Tomatís lo que dice es no, los huesos del oído hacen una parte, pero realmente son los huesos de la cara, ¿sí? De la cabeza. Sí. De la cabeza, exacto, los que hacen que eso entre y luego los pequeños, los del oído, lo acondicionan, ¿sí? Pero digamos, lo acomodan, exacto, es una lo has entendido perfecto. Vale, sí, lo has entendido muy bien. Así es. Esa es la diferencia entre la teoría del doctor Alfred Tomatís y la del doctor Bekesi. Okay. A Bekesi le dieron el premio Nobel y el doctor Tomatís falleció sin haber terminado de demostrar su teoría. Entonces él decía que ojalá llegaran investigadores que lo pudieran probar, pero que su trabajo, el trabajo que nosotros hacemos desde hace muchos años, no tendría ningún sentido si esta teoría que él elaboró, y era otorrinolaringólogo y además operó durante muchísimos años, él se dedicó a eso y operaba, con lo cual, porque era cirujano también, entonces él era un gran observador. Y luego también el haber sido hijo y nieto de cantantes le procuraba una sensibilidad exquisita a la hora de hacer sus observaciones desde más lugares que desde los de la medicina clásica. De hecho, cuando él dijo que en el útero de la madre el niño empezaba a escuchar a partir de los 4 meses y medio, se rieron de él todos los,
él acabó dejando la Academia de Medicina, o sea, él acabó saliéndose del círculo de los doctores porque no se sentía comprendido en absoluto. Vale, estas son las diferencias que os comentaba antes. Que oír Perdona, mamá, y perdona, también me parece recordar que Carlos Alós nos recordaba también que la diferencia entre estas dos teorías es que también el doctor Bequesí entendía los huesecillos como que frenaban el sonido, mientras que el doctor Tomatís y diferentes ingenieros habían podido comprobar que la función de los huesecillos sería más bien como amplificar el sonido por su estructura y por su forma y por todo, mientras que si solo los huesecillos sirvieran para disminuir, pues que sería mucho más fácil utilizar una forma más sencilla, que el cuerpo al final es económico y tiende a ahorrar, como una palanca. Sin embargo, la forma de los huesecillos es muy compleja y serviría para amplificar. Perdona un segundito. Alba, en la teoría que yo conozco, los huesecillos, su función es de acomodación. ¿Vale? O sea, el sonido entra muy rápido a través del hueso, llega a la cóclea, desde la cóclea reverbera, como cuando tiras una piedra a un lago, sí. Existe esa reverberación y desde ahí es de donde lo recoge la cadena de huesecillos. O sea, la cadena de huesecillos no tiene la función amplificadora que decía el doctor Bequesí, sino que tiene la función de acomodación que decía el doctor Tomatís. Son dos teorías que no se pueden, que quiero decir que son distintas, que no se pueden complementar la una con la otra, porque son dos maneras diferentes de verlo, ¿no? Vale. Seguimos. La función vestibular, os he hablado mucho de ella. Los conductos semicirculares tienen funciones distintas. Cada uno de ellos tiene una función para el tipo de movimiento. Uno de ellos tiene la función del sonido, por ejemplo, con la cabeza. El sí, por ejemplo, sería una de las funciones. El no sería otra de las funciones. Y la bajada y subida de cabeza hacia los laterales sería otra de las funciones. Estos movimientos los podemos realizar gracias a estos canales y con todo el cuerpo nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Las diferentes partes que lo componen son el conducto semicircular posterior, el conducto semicircular anterior, el conducto semicircular horizontal. Tenemos el utrículo y la zona vestibular y el sáculo. Toda esta zona nos va a ayudar con toda la parte de equilibrio y coordinación. Y la cóclea nos va a servir para ir discriminando cada una de las frecuencias. Cuando yo os hago el test donde te mando dos sonidos y tú tienes que diferenciar cuál de los dos es el más agudo o el más grave o lo que queráis, lo que estamos haciendo es una discriminación que nos lo permite el llevar la información al córtex de lo que está ocurriendo en la cóclea, de lo que está ocurriendo aquí. En el ápex, en la parte más interna, tenemos las frecuencias graves que comunican con toda esta zona vestibular también, ¿no? Y en esta base están todas las frecuencias más agudas. Iría de lo más agudo a lo más grave en el interior. La influencia del área vestibular, pues os lo he comentado ya en diferentes momentos, equilibrio, coordinación. Luego también he observado y que mejoran mucho las matemáticas. Cuando la zona vestibular mejora, también mejora la capacidad de discriminación matemática.
las dificultades de ritmo, motrices, equilibrio, miedo, imprecisión de movimientos, impulsividad, normalmente son niños o personas que tienen problemas vestibulares y que tienen con frecuencia dificultades de desintegración sensorial, que se reflejan en estos temas que os acabo de decir. Aquí hago un comentario que a mí me sorprende muchísimo, siempre me ha sorprendido muchísimo con Luca, y es que yo siento que Luca tiene un ritmo impresionante, realmente, Sí. una capacidad rítmica increíble, y sin embargo, sí, tiene otras cosas de las que acabas de mostrar mucho que no las tiene completamente maduradas. Entonces es también para mí todo un mundo, ¿no? O sea, no significa que la cloaca esté desarrollada si tienes una, porque pronto puedes tener una muy desarrollada y resulta que las otras no. Sí, 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 así es. Hasta que la maduración no se logra por completo en los tres cerebros, ya no solamente en una cuestión de tipo vestibular, sino es la parte vestibular, pero luego la conexión con los otros dos cerebros también. Cuando ya se logra que esos tres cerebros, tronco cerebral, cerebro medio y córtex, estén maduros, es el momento donde la persona puede tomar decisiones sin reactividad, puede tomar decisiones desde lo que es bueno para mí y lo que es bueno para los demás también. O sea, esa búsqueda del equilibrio, de la armonía, del comprender que no vivo solo, independiente del mundo, sino que vivo en una sociedad y que tengo que cuidarme y tengo que cuidar del otro, ¿no? Eso se produce cuando los tres cerebros ya están maduros, cuando ya han hecho su proceso. Más inmadurez por deficiencias vestibulares, tendencia al desorden, dibujo pobre, dificultad en la integración de la figura humana, hipotonía, rigidez muscular. Esto es una de las cosas que más observo cuando me traen niños que no hablan, por ejemplo. Inmediatamente observo en la cara la bajada en los mofletes. Observo en la medida en que vamos trabajando cómo van subiendo y cómo en la medida en que van estando más maduros van mejorando la conexión de la mirada y la mirada empieza a tener una luz y una fuerza tremendas. Y en personas mayores es muy curioso porque yo siempre les digo, estamos haciendo un lifting, pero es un lifting mejor, porque no te tienes que operar de nada, porque en realidad lo que estamos haciendo es estimulando todos esos pares craneales que están recuperando la juventud que fueron perdiendo a lo largo de mucho tiempo y esa laxitud que se iba produciendo, esa dificultad para poder tener mejor equilibrio, mejor coordinación, todo eso se recoloca y da paso a una nueva juventud que viene respaldada por tus propios pares craneales, por tu propio sistema nervioso, que es una juventud mucho más larga, porque no es aquella juventud que tú dices, no, es que me he operado y me han quitado y me han puesto y no sé qué, sí, pero le miras la mirada a esa persona que la han operado y le han estirado la cara y la miras y sí, tiene la piel estirada, pero los ojos son de su edad. Esa mirada es de su edad, mientras que cuando la estimulación es del sistema nervioso, es una estimulación de alegría de vivir, que eso normalmente corresponde a edades más tempranas, ¿no? Así que ya sabéis, chicas, tenemos que hacer lifting. La rigidez muscular, en casos de lesiones cerebrales, por ejemplo, notamos mucho cuando trabajamos la estimulación tanto auditiva como con vibradores en la columna vertebral para casos de lesiones cerebrales, es como lo hacemos y hay una recuperación preciosa. También notamos la hiperactividad, la desorganización en el lenguaje, dificultades de ubicación espaciotemporales. Eso en el test de escucha lo detectamos cuando yo mando el sonido por un lado
y tú me lo recibes por el lado opuesto, ¿no? Bueno, el oído medio, tenemos aquí la movilización del reflejo estapedial, que es una contracción refleja del músculo del estribo en respuesta al sonido. Acordaros que cuando vimos los pares craneales, el músculo del estapedio que inerva el estribo está inervado a su vez por el nervio facial. Por eso cuando hacemos la parte práctica de la parte del método Tomatís con repetición de canto gregoriano, siempre decimos estira un poquito los labios hacia adelante porque estarás estirando el músculo del estapedio. Y cuando hacemos el sonido del estamos estimulando con la vibración del sonido del canto gregoriano, pero también estamos haciendo ese estiramiento de los labios hacia adelante que nos ayuda a estirar el propio músculo del estapedio y el estribo, ¿no? Esto es el paso previo a la atención. La estimulación de los músculos del martillo y del estribo son vitales para nuestro desarrollo y para nuestra atención. Como sería la antena que decía antes, ¿no? De un ruidito. Me pongo en alerta a buscar, ¿no? Aquí viene más información acerca de la cóclea. La membrana vestibular separa la rampa vestibular del conducto coclear y la rampa vestibular y timpánica se unen en el ápex de la cóclea. Aquí, en el helicotrema, en el puntito este final. Aquí. Entonces, si la rampa vestibular y la timpánica se unen en el ápex, aquí tenemos la explicación de por qué cuando trabajamos con sonidos graves, inmediatamente estamos trabajando y simultáneamente la parte del equilibrio, de la coordinación, todo esto se está trabajando al mismo tiempo y con sonido. Un osteópata tendría que meter el dedo para estimular, nosotros estimulamos con el sonido. Aquí lo tenéis todavía más claro y también veis la salida del nervio auditivo que luego llegará a nivel cerebral y volvéis a tener aquí la información que ya hemos visto con anterioridad. Volvéis a tener aquí el tímpano con la inserción que hace en la zona temporal, los canales semicirculares que van a ser vitales en nuestro movimiento. Un poquito más abajo vamos a ver todo lo que tiene que ver con el utrículo, con el sáculo, la zona vestibular y finalmente la zona coclear que tenemos aquí. Este es nuestro rey, este es la joya de la corona, el nervio vago. El nervio vago comienza su recorrido en nuestro tronco cerebral. Inerva el tímpano y todos los movimientos faríngeos, deglución, respiración, fonación, audición y la mayoría de laríngeos, a excepción de los que inerva el par 9. El par 9, déjame un momento que nos volvemos a ir a la parte esta porque no quiero quedarme con la duda del par 9. A ver un momento. El glosofaríngeo. Recoge información del tercio posterior de la lengua. Gusto e inerva la glándula parótida encargada de producir saliva con el músculo estilofaríngeo, movimientos de la laringe, deglución y el músculo estilogloso. Pues vaya nombrecito, ¿eh? Movimiento de la lengua, deglución. O sea, el glosofaríngeo, ¿os acordáis que os comentaba que teníamos un cantante con el que estamos trabajando en la consulta que ha conseguido llegar a unos sonidos preciosos a partir de poder desbloquear la lengua, que estaba muy... era como
un músculo en bloque que cada vez que intentaba llegar a determinados agudos se metía a la lengua y no había manera de que pudiera llegar. Hemos trabajado mucho con el reflejo tónico asimétrico cervical, también hemos trabajado con el reflejo de Moro. Ha hecho un trabajo extraordinario en reptado, gateo, macaco y ha ido desbloqueando desde la base y en este momento, gracias a Dios, ha conseguido resolver estos problemas y está encantado, y yo también, de ver los cambios que está teniendo. Vale, pues seguimos un poquito más abajo. Esto lo habíamos visto. Vale, en el 10º par craneal es un par craneal que es que prácticamente toca todos los órganos. Le llaman vago porque vaga por todo el cuerpo, no porque el hombre no trabaje, que trabaja mucho. Toca los pulmones, el hígado, la vesícula biliar, los riñones, el recto. O sea, es que... Y curiosamente, este es un nervio que se inerva en el tímpano. En la medida en que nosotros vamos trabajando y estimulando todo ese tímpano, a la vez lo que está ocurriendo es que estamos desbloqueando las partes del nervio vago que se quedaron bloqueadas. Imaginaros, por ejemplo, el caso de... Está nevando, ha empezado a nevar aquí en Madrid. Imaginaros, por ejemplo, el caso de una persona que... Un caso muy típico en mi consulta. Un niño adoptado que lo ha pasado fatal durante el primer año de vida y que sin tener quien le pudiera amparar, esa criatura ha tenido que sobrevivir como ha podido. Pedía comida y no se la daban, gritaba y no le hacían caso, buscaba amparo y se encontraba con que el de al lado le daba una patada. Todo ese movimiento se ha quedado grabado en el nervio vago. Está ahí metido y va a vivir con el niño o con la niña toda su vida, a no ser que haga un trabajo de desbloqueo de su sistema nervioso. ¿Qué ocurre cuando desbloqueas? Pues que todo lo que era difícil se convierte en fácil. Era difícil el equilibrio, luego puede. Era difícil hablar, luego puede. Era difícil la lectura, luego puede. Era difícil llevarse bien con los demás, porque tenía el reflejo de Moro que se le salía por las orejas, el reflejo de Moro, porque la criatura había sufrido lo indecible. A esta criatura la ponías con otro grupo de niños en un colegio Waldorf lleno, estoy pensando además en un caso muy concreto, en un colegio Waldorf ponías a esta criatura y hacen la ronda esta del inicio de ¿qué he hecho hoy? ¿Qué problemas he tenido? ¿Qué cosas me gustan más? Y de pronto este niño dice, pues vaya tontería lo que está diciendo aquí la gente. Con lo mal que lo he pasado, si con poder comer y tener amor a mi alrededor, con mi padre y con mi madre adoptivo, yo ya estoy en la gloria, yo no necesito hacer ningún esfuerzo para nada. Si yo ya, todo lo mal que lo tenía que haber pasado en mi vida, ya lo he pasado. Estas criaturas que lo han pasado tan sumamente mal, que han sufrido enormes cantidades de dolores, estas criaturas, cuando tú las pones en un entorno normalizado por completo, lo que viven es con mucho temor muchas de las cosas y con muchas inseguridades. ¿Qué ocurre cuando estamos estimulando ese nervio vago? Pues que la persona empieza cada vez a tener más seguridad en sí misma. Cuando por fin consigue integrar su reflejo de Moro, esta persona ya deja de tener miedo al entorno, ya deja de estar en reactividad y esta persona puede pasar a normalizar la vida
y a comprender, y a conectar y a ponerse en el lugar del otro. Porque pasa de estar en la reactividad a estar en la buena conexión con los demás, ¿no? Pero si este trabajo auditivo no se acompaña de un buen trabajo de integración de reflejos y no se acompaña de un buen trabajo de estimulación neuromotriz, se queda cojo. Y lo tengo comprobado porque los primeros años de mi carrera profesional estuve haciendo solamente la estimulación auditiva y yo notaba que quedaba ahí algo que no conseguía resolver, cosa que en este momento no nos ocurre, porque hemos continuado investigando, profundizando, buscando para ver cómo podíamos llegar a ayudar a unos niveles más reales y más profundos a cada persona, ¿no? Seguimos adelante. ¿Preguntas sobre este asunto del nervio vago? ¿Os queda alguna pregunta, alguna duda? No, muchas gracias. Nada. Vale, a ver aquí. Vale, la función energética. El doctor Alfred Tomatís decía que el 80% de la energía del cerebro la recibe el oído. Los sonidos agudos resuenan en nuestro cerebro y tienen influencias directas sobre la memoria a largo plazo. El hipocampo, el pensamiento y la percepción espacial. Ya sabéis que la memoria de largo plazo es el hipocampo, con lo cual, y el hipocampo está metida en el cerebro medio, el cerebro límbico. Entonces, claro, cuando un niño ha sufrido mucho dolor, el mismo caso que os comentaba antes, ha sufrido mucho dolor en su infancia por el motivo que haya sido, es que tiene muy mala memoria el niño. No, mira, es que el niño no se quiere acordar. Es que el niño no quiere acordarse. No es que tenga mala memoria, es que el niño no quiere saber. Y ahora cuando se ha acostumbrado una y otra vez a no escuchar porque le dolía, y se ha acostumbrado una y otra vez a no acordarse de esto ni de aquello, ahora vienes tú y le dices que se tiene que acordar de las tablas de multiplicar y de las no sé cuántos. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Lo tienes complicado, muy complicado, porque el niño realmente va a entrar ahí como a través del amor. No va a entrar ahí de otro modo distinto. Va a entrar ahí con mucho amor, con mucho respeto y con una muy buena estimulación de ese sistema nervioso. Y ahí es donde empieza a mejorar la memoria. Y ahí es a donde vienen los casos que me dicen, ay, fíjate, antes se tenía que tirar no sé cuántas horas para estudiarse 3 páginas y ahora en 10 minutos ya lo tiene todo claro. Claro. ¿Por qué? Pues porque se ha producido ese desbloqueo en diferentes áreas. No es magia, es simplemente que ya se está abriendo la confianza. ¿Por qué? Pues porque ha integrado el reflejo tónico laberíntico, el reflejo de Moro, porque hemos conseguido que el oído vuelva a recuperar la función, porque hemos conseguido que ese nervio vago estimule todos los órganos, revitalizando todas las zonas que se habían quedado desvitalizadas. Entonces, todo eso finalmente, y ayudado del amor del entorno, es lo que acaba consiguiendo que la persona pueda recuperar todas las funciones con las que hemos nacido todos los seres humanos, sin excepción. No hay un ser humano que no tenga un potencial mayor del que está manifestando. Conseguir manifestar todo el potencial que tenemos internamente tiene que ver con todo este trabajo de conciencia por parte de los padres, en primer lugar, pero también por mucho trabajo externo que hagamos. Si tenemos un niño adoptado que lo ha pasado fatal, el trabajo externo muchas veces puede llevar a que el niño se convierta, y esto lo he visto en más de una ocasión, que el niño se convierta en el agresor a esas personas que le están dando todo ese amor. ¿Por qué? Porque necesita sacar la agresión que recibió en su día.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Concienciar a los padres de que hay que poner amor, pero también límites. Límites claros que no permitan recibir la agresión de esta criatura porque no le estamos beneficiando. Pero si no trabajamos simultáneamente para liberar la parte que se quedó bloqueada, nos vamos a pasar la vida entera teniéndole que poner los límites a esa agresividad que quiere volcar en nosotros porque la recibió en un determinado momento, ¿no? Entonces, es bonito el ver cómo se pueden transformar las realidades, por un lado con el amor y con la comprensión de lo importante que es este amor para sostener a este niño en estas circunstancias o a esta niña, y al mismo tiempo ir desbloqueando los orígenes del dolor que lo estaban provocando, ¿no? El circuito de la lateralidad, esto es muy interesante. El lenguaje nace del diálogo entre los dos hemisferios. El ejecutante, que es el izquierdo, que decodifica las palabras y las retiene en el soporte de la memoria inmediata, y el pensante, que es el derecho, que contribuye al marco general del mensaje, a la tonalidad o la idea. Es decir, hola, fulanito, ¿cómo estás? Esto es una tonalidad. Hola, fulanito, ¿cómo estás? Es otra tonalidad diferente. El mensaje que llega para el hemisferio derecho es muy distinto dependiendo de en qué tono te voy diciendo las cosas, ¿no? Para mí, el derecho sería como la biblioteca mundial donde tengo toda la información conectada con el universo entero. Y el izquierdo es como el bibliotecario que te va sacando libro a libro y que si me interesa el tema de las matemáticas, pues voy a sacar el libro de las matemáticas. Y si me interesa el libro de la historia, pues voy a sacar el libro de la historia. Pero como que en el hemisferio derecho está toda la información y es un hemisferio que es como una evolución del cerebro medio a nivel emocional. Es una parte emotiva que contiene toda la información, pero no puede expresarla. Necesita del hemisferio izquierdo para expresarlo. El pensante sería el que piensa, el que se preocupa de que las cosas estén en armonía para todo el mundo. La dialéctica se establece a muchos niveles del árbol nervioso y notablemente a nivel del cuerpo calloso. Espero que venga ahora y si no viene os lo explico ya, esperaros porque entonces os lo explico en esta diapositiva. El circuito de la lateralidad. Vamos a ver, si a mí el sonido me entra por el oído derecho, yo paso directamente la información al hemisferio izquierdo cerebral. Ahí decodifico y directamente desde ahí es desde donde pasa a mi laringe, desde donde yo voy a emitir la información. Mientras que si yo recibo a través del oído izquierdo, tiene que pasar al hemisferio derecho, donde tengo todas las informaciones, y de ahí tengo que decodificar en el hemisferio izquierdo cerebral, y de ahí es desde donde va a pasar a mi laringe y desde donde voy a emitir. ¿Qué ocurre? Que cuando yo soy zurdo de oído, tengo menos posibilidades de ser rápido en las respuestas, porque tengo un recorrido nervioso más largo, simplemente, no por otra cosa. Entonces, cuando nosotros ponemos un poquito más de sonido en el oído derecho que en el oído izquierdo, es porque vemos que la persona domina más con el oído izquierdo y lo que queremos es darle un poquito más de rapidez a la hora de poder dar respuesta. Porque la ruta de entrada ya es más larga si tiene que decodificar en el hemisferio izquierdo cerebral. ¿Esto queda claro o hay alguna duda? Eso me parece muy interesante. Yo pregunto, por ejemplo, ¿por eso el cable de los estos siempre tiene que ir a la derecha de los cascos? Bueno, ahora ya tenemos un lío con esto de los cables a la derecha y a la izquierda porque
el cable a la derecha era en origen, hace 20 años. Pero con los años han cambiado los constructores de cascos de hacerlos con el cable a la derecha. Y ahora el cable lo tenemos a la izquierda. Pero no es un problema de cable, es un problema de mayor dominio con la cantidad de sonido. Es decir, en el sonido derecho te pongo 100, por ejemplo, y dependiendo de lo que yo quiera trabajar dentro de tu cerebro, en el oído izquierdo te voy a poner 90, o te voy a poner 80, o te voy a poner 70, o 60, o 50, o 40, o 30. No es lo normal, porque lo normal es quedarme en 70, pero tengo casos donde seguimos bajando el sonido hasta llegar a 10, sobre todo en la fase activa, ¿vale? Y esto lo hacemos para estimular más el hemisferio izquierdo cerebral, porque es más rápido. Sí. Simplemente es más rápido porque las rutas nerviosas son directas a la decodificación. Okay. Estimulación neuropsicológica, corrección de las conexiones neuronales inmaduras. El resultado es igual a mejorar las funciones de atención, velocidad de procesamiento de la información y tiempo de reacción. La música filtrada es igual a la estimulación de vías neuronales, sensorio-neuronales. En la medida en que nosotros ponemos sonidos más filtrados, ahora por ejemplo estoy trabajando con un niño que tiene autismo y que me llegó a la consulta el año pasado con 7 años y que no tenía, y que no hablaba. No hablaba casi nada, o sea, a lo mejor 3 palabras. Ha empezado a hablar, está muchísimo mejor, da gusto verle, pero noto, en la observación que hice la semana pasada, yo notaba que es como que falta ahora algo que sea como, vale, ya hemos logrado el lenguaje, pero es que ahora necesitamos estar aquí en tierra. Y he hecho por primera vez algo que no había hecho nunca, pero que me lo pidió el cuerpo cuando vi al niño, y es poner la voz de la madre filtrada con las frecuencias del español, del idioma español, que son unas frecuencias completamente diferentes de las frecuencias del inglés o de las frecuencias del francés o de cualquier otro idioma. ¿Por qué me pide eso el cuerpo? Pues no, o sea, es intuitivo, no tengo una respuesta de por esto, por aquello, no, pero me parece de una lógica aplastante que de la misma manera que estimulamos con frecuencias muy agudas para recargar la energía, también tengamos que poder hacer el cambio a las frecuencias menos agudas, como es el idioma español, que es un idioma bastante grave, pero que le centren exactamente en el idioma nuestro. Ya os contaré en otra conferencia qué tal va, pero tengo muy, o sea, es como tener claro que va a funcionar bien. De todas maneras, la madre ya está advertida, quiero decir que no vamos a improvisar sin responsabilidad, vamos a ir observando cada día y vamos a ir viendo responsablemente cómo podemos ir ajustando los temas. Pero me parece que trabajar con la voz de la madre, tanto en frecuencias del español como frecuencias agudas, e irlo alternando, va a ser algo que le va a ayudar mucho, ¿no? ¿Por qué Mozart? Las partituras de Mozart tienen el ritmo de un niño con 120 pulsaciones por minuto. O sea, de esto de estar en movimiento, estar todo el tiempo. Si tú escuchas a Mozart, ves la alegría que tiene esta música. Mientras que el canto gregoriano te pone las pulsaciones a 60 por minuto. El ritmo del canto gregoriano muchísimo más lento. Entonces, esta lentitud combinada y con sonido grave, combinada con esos sonidos más agudos de Mozart
y con la velocidad de Mozart está trabajando simultáneamente la zona coclear y la zona vestibular. Y luego trabajamos con las precesiones, porque no es lo mismo trabajar con una precesión de 10 que con una precesión de 100. Con una precesión de 100 vamos mucho tiempo al vibrador, a la parte alta de la cabeza. ¿Qué es una precesión, perdón? La precesión es lo que el doctor Alfred Tomatís utilizaba, son los milisegundos que utiliza para estar o bien en la zona de la vibración, en la parte alta de la cabeza, o bien en la zona del oído, a nivel aéreo. Entonces, si tú pasas a nivel aéreo, del nivel aéreo a nivel óseo, y te quedas determinado tiempo a nivel óseo, tú vas a poder dar mucha calma cuando tú trabajas con el canto gregoriano. Porque estás yendo directamente ¿a dónde, chicos? Si estamos en la vibración, ¿dónde estamos yendo? ¿Os acordáis? Los pares craneales, toda la zona ay, lo diré, la cóclea, la zona de cóclea y la zona de los pares craneales. Y estamos trabajando simultáneamente mucha cantidad de información. ¿Vale? Beneficios de la técnica del doctor Alfred Tomatís. La apertura del diafragma auditivo y posibilidades de acceder a la facultad de escucha, que ya hemos visto que no es lo mismo que oír. Conciencia de su individualidad, apertura de niveles de percepción, mejor dominio del cuerpo, del lenguaje y del pensamiento. Ayuda a desarrollar una correcta organización neurológica estimulando la intercomunicación hemisférica. Mejora la interconexión cuerpo-mente. Mejora la capacidad de entender los propios sentimientos, los de los otros y el control de las propias emociones. La dinamización cortical, la motivación, poder hacer proyectos de futuro. Mejora el control audiovocal y el timbre de la voz a la hora de cantar y a la hora de hablar también. En los adultos, ayuda ante las situaciones de dificultad emocional, ayuda a aprender lenguas con mayor facilidad, porque no es lo mismo estar escuchando en tu lengua y pretender hablar en otra lengua. Estamos en frecuencias distintas y cuando hacemos esas adaptaciones se logran grandes cambios. Desarrollar habilidades de comunicación, mejorar el proceso creativo, reducir la ansiedad y el estrés. ¿Quiénes son los que más se benefician en caso de adultos? Cantantes, actores, profesionales de radio y de televisión, embarazadas, personas de la tercera edad. Pues hemos terminado, chicos. La parte del oído ya hemos conseguido terminarla. Muchas gracias. Preguntas, dudas. Todo. ¿El qué? Que muchas gracias. Muy interesante todo. Bueno, ya se te ha quedado claro toda la parte neurológica de por qué trabajamos y de qué es lo que hacemos. Ya va quedando más claro. Bueno, ya me irás diciendo que te queda pendiente para que te lo vaya preparando. Nada tan linda. Bueno, ¿qué tal, Celia? ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Alba? Muy bien. Muchísimas gracias, Maricruz. Nada, un placer. Lo vais a tener de todas maneras, os lo enviarán para que lo tengáis a mano y si tenéis cualquier duda o cualquier cosa que tengáis ahí para poder echar un ojo. Y en cualquier caso, estoy encantada de responder preguntas o dudas que os queden, ¿vale? Celia, ¿tú qué tal? Bien, estoy bien. ¿Te queda alguna duda? ¿Te queda alguna pregunta? No, me quedó bastante claro. Bueno, ¿y tú, Alba? Pues muy interesante repasar. Muy bien, pues me alegro mucho. Bueno, chicos, pues un placer haber estado con vosotros. Cualquier cosa, ya tenéis mi teléfono, mi contacto, lo que sea, encantada de ayudar en todo lo que pueda, ¿vale? Un besito muy grande. Un abrazo, chicos. Un abrazo a todos.